Muy bien, continuando con el tema que hemos venido viendo la semana pasada y esta, quiero resolver dudas y complicaciones que he visto con referencia a que eh, posiblemente no se entienda la manera en que les estoy tratando de explicar el tema. Preferí hacerlo de manera presentación PowerPoint para que ustedes vieran paso a pasito cómo resolver los ejercicios. Ahora bien, hice una modificación. Quise hacerles una grabación conforme yo les expliqué dicha presentación para que se entienda mejor, porque entiendo que el aprendizaje por vía virtual es difícil y para eso les grabé este video. Retomando el tema de la distribución de probabilidad binomial, quise hacer un ejercicio y hacerlo paso a paso. Muy bien. Como les comenté, voy a mostrarles paso a paso cómo resolver este tipo de problemas y los siguientes que vamos a ver referente a los nuevos temas. Primero que nada, yo les puse un ejercicio. El ejercicio nos dice que el porcentaje de sobrevivencia de 10 años al cáncer en la vejiga es alrededor del 30%. Recordando que el 30% puede ser igual al 0.30 y que el 100% de un estudio equivale a 1. Si 20 personas que tienen cáncer en la vejiga reciben tratamiento adecuado para esta enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 personas sobrevivan 10 años? Al menos 15 personas sobrevivan los 10 años, a lo más 4 personas sobrevivan 10 años. Ese es el ejercicio que vamos a analizar para terminar con este tema. Si existe alguna duda, por favor, les pido que me lo comenten. Si no pueden abrir este documento, por favor, coméntenmelo porque me di cuenta que no lo están abriendo. Entonces es importante que exista esta comunicación porque si yo veo que no me dicen, pues yo voy a seguir mandando información y realmente no se va a ir adquiriendo conocimiento. Muy bien, la solución. Lo primero que debemos hacer es definir variables. Si tú te acuerdas, yo te dije que vamos a ver unas nuevas variables en esta distribución. Si no lo recuerdas, te recomiendo que veas la presentación pasada que yo subí, que es el primer tema referente a esta distribución. Ahora bien, yo te dije que van a existir dos nuevas variables principalmente, en la que vamos a basarnos en éxito y fracaso. El éxito lo vamos a denominar como P, recordando que P también significa probabilidad, mientras que un fracaso es igual a 1 menos P. El 1 hace referencia al 100%, es decir, si a mí me dicen que la probabilidad es alrededor del 30%, es decir, mi éxito es de que una persona este, pueda sobrevivir 10 años y esa probabilidad de éxito es igual al 30%. Entonces, como yo te dije, en la distribución binomial van a existir tanto éxitos como fracasos. Entonces, ya sabemos cuál es mi éxito. Por ende, también tenemos que conocer el fracaso que podemos, mm, ¿cómo puedo decirle? Saber. Entonces, la probabilidad de fracaso me dice que es 1 menos P. Entonces, la probabilidad sería 100% menos el 30 y eso me va a dar como resultado el fracaso. Ahora bien, primero que nada yo te dije que teníamos que definir el tamaño de mi estudio. En el ejercicio me dice que es son 20 personas que tienen cáncer, es decir, que el tamaño de mi población de estudio es igual a 20, por lo que n es igual a 20. Pero, ¿qué estamos estudiando? En efecto, queremos conocer cuántas personas sobreviven al cáncer, por lo que x es igual a personas que sobreviven al cáncer. Siempre tienen que analizar esto. Cuando ustedes, por ejemplo, les piden la probabilidad de que
20 personas tengan, tengan 5 hijos, entonces la X, lo que estamos estudiando es saber cuántas personas van a tener esa cantidad de hijos, así tal cual. Entonces, X va a ser igual a personas que sobreviven al cáncer. Ya por último, necesito mi probabilidad de éxito. Como te lo comenté, de esas 20 personas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una persona sobreviva? En el ejercicio me dicen que el porcentaje de sobrevivencia es el 30%, por lo que P es igual a 0.30. Ahora, ya definimos nuestras variables. Ahora tenemos que emplear la fórmula que yo les di en la presentación pasada para poder calcular los incisos que me preguntan. Pero antes que nada, un consejo, que vayan teniendo a la mano su formulario. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear y que viene en la presentación pasada es esta. Px es igual, paréntesis, nx, sabiendo que esto, como se ve en el cursor, este es mi cursor, significa combinación. Yo les subí un video de combinaciones y permutaciones. Hubo un poquito de confusión porque es un tema que ustedes ya debieron haber visto en álgebra, pero me gustó ese video para que ustedes recordaran ese tema. Hubo un poquito de confusión, no se preocupen. Entonces, la fórmula nos dice que la probabilidad de X, o sea, la probabilidad de que X cantidad de personas sobrevivan al cáncer es igual a la combinación de N, donde N es el tamaño de mi muestra, es decir, las 20 personas, N es igual a 20, con la combinación de X, que son las personas que sobreviven al cáncer. Esto se va a multiplicar por P elevado a la X. ¿Qué significa esto? Que P es el éxito que me dan, es decir, la probabilidad de sobrevivencia. Es por eso que P significa o es igual a P es igual a 0.30. Esto va a ser elevado a X, es decir, que X va a tomar los valores de 0 a 20. 0, ¿por qué? Porque 0 puede ocurrir de que ninguna persona sobreviva, todos fallezcan. O puede existir que las 20 personas sobrevivan. Es una probabilidad, sobreviven o no. Entonces, es por eso que la fórmula me dice que voy a elevar P a X. En el inciso A me dicen que exactamente 3 personas sobrevivan 10 años, es decir, que X aquí toma el valor de 3 personas. Entonces, esto se va a multiplicar por el fracaso, lo que te comentaba, 1 menos P. Este significa fracaso. De igual manera, se va a elevar a una potencia. La potencia que se va a elevar es n menos x. Recordando, n es igual a 20 y x es el valor de x, o el valor que yo le voy a dar, perdón, dependiendo de lo que se me pide. Esa es prácticamente la fórmula que me dan y la que vamos a seguir como una receta de cocina. Entonces, ya explicando esto, si tienen dudas, yo por eso les escribí paso a paso, pero considero que es mejor como irlo platicando. Entonces, ya sabemos el significado de cada parte de la fórmula. Esta fórmula siempre la van a emplear. No existe ningún cambio, no es porque este ejercicio me dice así, siempre. Es una receta de cocina, como yo les dije. Entonces, deben seguir los pasitos, pero deben saber qué significa cada pasito. Entonces, ya sabemos esto y vamos a interpretar. Yo te comenté que en estadística, en probabilidad, se emplean ciertas abreviaturas, pero también se emplean ciertas palabras. ¿Con qué fin? Confundir a la persona. Simplemente es eso. Pero si nosotros sabemos el significado de estas palabras, entonces no va a existir problema. De cualquier forma, yo te lo escribí en esta presentación. Les puse. Ahora bien,
Antes de esto, necesitas saber qué tanto te piden y para ello vuelve a analizar tu ejercicio. Vienen palabras que te sugiero vayas conociendo su significado. Para el inciso A, me piden exactamente 3 personas sobrevivan 10 años. La probabilidad quedaría expresada de esta manera. P, que significa probabilidad, es igual o inclusive éxito, la probabilidad de éxito de que me sobrevivan 3 personas es igual a X igual a 3. Exactamente es lo mismo que igual. Entonces es por eso que yo pongo X igual a 3. Eso es lo que significa exactamente 3 personas. No me piden más, no me piden menos. Simplemente me piden 3 personas sobrevivan a 10 años. Entonces, ya conociendo este primer inciso, vamos a pasar al siguiente inciso. Vamos a seguir interpretando. Para el inciso B, me piden que al menos 15 personas sobrevivan 10 años. ¿Qué significa esta palabra, esta frase? Al menos. Quiere decir que mínimo requiero que 15 personas sobrevivan. No quiero que sobrevivan menos. Yo necesito 15 o más, pero el límite inferior o lo mínimo son 15 y lo máximo son 20. ¿Por qué son 20? Porque debemos de tener en claro que nuestra población, o sea, nuestro tamaño de nuestra muestra está dada al inicio. Nos están diciendo que son 20 personas, pero quizá más adelante se encuentre un ejercicio en el cual n es igual a 100. Entonces, si me llegaran a pedir una probabilidad de al menos 15 personas con una cantidad de 100 personas, entonces tengo que encontrar la probabilidad de 15, pero además puedo encontrar probabilidad de 16, 17 y así hasta llegar hasta 100. Entonces, n va a ser mi límite, por lo que la probabilidad va a estar dada como P, paréntesis, X mayor o igual. Eso significa, recordamos que de clases presenciales yo les di el significado de estos símbolos, mayor o igual a 15. Esa es la probabilidad. De igual manera, yo te puse que la cantidad va a ser hasta 20, porque n es igual a 20. Pasamos a la última probabilidad, que me dice que a lo más 4 personas sobrevivan al cáncer. A lo más significa que a lo mucho, a lo máximo. Quiere decir que mi probabilidad va a estar dada por P, paréntesis X menor o igual a 4. Puede que no sobrevivan ninguna, o sea que P sea igual a 0, o inclusive que sobrevivan las 4. Entonces yo tengo que conocer el significado de estas palabras. Ahora bien, ya las conocí. De igual manera, por eso se las escribí para que ustedes vayan conociendo y aprendiendo. Muy bien, vamos a empezar a sustituir. Ya conocemos el significado de las variables, el valor, perdón. Ya sabemos el significado de las palabras y ahora sí vamos a sustituir. Yo les puse de igual manera la fórmula. Yo les recomiendo que siempre escriban la fórmula para que se la vayan aprendiendo, porque esta fórmula nada más es para la distribución binomial. Para los siguientes temas vamos a emplear otras fórmulas. Entonces, yo te recomiendo que escribas la fórmula para que te la vayas aprendiendo y para que no exista confusión de dónde sale el resultado. Muy bien. Teniendo todos nuestros datos, simplemente vamos a sustituir y vamos a comenzar con el inciso A. Nos piden que la probabilidad sea igual a 3 personas, es decir, que X tome el valor de 3, no va a tomar otro valor, solamente nos piden que X sea igual a 3. Entonces vamos a sustituir como X es igual a 3, entonces donde dice X, aquí abajito en la primera combinación, voy a poner 3, como te lo puse. En la parte superior de n voy a poner 20. Aquí, en la parte de arriba donde está el 20, es el tamaño de mi muestra. Siempre va a ser así, pero esos valores pueden cambiar. Puede ser que 20 ya no sea eso, que puede ser 100. Eso depende del ejercicio. Entonces, el primer paréntesis significa combinación. Lo vamos a multiplicar
por la probabilidad de éxito. Y la probabilidad de éxito es 0.30. Esta no va a cambiar para este ejercicio. Y como te dije, se va a elevar a x. X va a tomar el valor de 3. Entonces 0.30 se va a elevar a 3. Esto se va a multiplicar por el fracaso, que es 1 menos 0.30, y esto va a dar como resultado 0.70. Este 0.70 es la probabilidad de que yo obtenga un dato en el cual no sobrevivan las personas. Eso significa 0.30. De igual manera, se va a elevar a una potencia, que es 20 menos 3. ¿Por qué es esto? Aquí, al inicio, el 0.30 está elevado al éxito. Si te das cuenta, la probabilidad de fracaso se va a elevar al fracaso. Y para ello, de mi total, que son 20 personas, le tengo que restar la probabilidad de éxito para poder obtener así cuántas personas pueden no sobrevivir al cáncer. Y esto da como resultado 17. ¿Cómo resolver la combinación? Para ello van a existir dos maneras. De que lo hagas de manera escrita, cálculos, o que emplees la calculadora. Yo te les voy a dar de las dos maneras. Entonces, una combinación va a tener esta forma. Yo puse aquí la combinación de 20 y 3. La combinación va a tener, como te dije, esta forma. Es una división de factoriales. Un número factorial es un número que se va a multiplicar. ¿Cómo? En la parte del numerador, o sea, en la parte de arriba, vamos a escribir el 20. Eso es siempre. Siempre va a ser eso. Entonces, el 20 le vamos a poner un signo de exclamación y esto va a significar factorial. En la parte del denominador tiene esta forma. Es una multiplicación entre el número 3, que es 3 factorial, o sea, el 3 de las x que estoy buscando, por la resta de 20 menos 3 y da como resultado un número factorial. Si recordamos la jerarquía de operaciones, primero tenemos que hacer la resta y después la multiplicación. No podemos hacer primero la multiplicación y después, la resta. Entonces mi combinación para este ejercicio queda de 20 factorial dividido entre 3 factorial por 17 factorial. Así de simple queda la combinación. Ya simplemente hay que realizarlo. Para ello, yo te lo escribí en la siguiente presentación. Como te dije, lo podemos calcular mediante la calculadora, valga la redundancia, o lo podemos hacer de manera escrita. Yo te recomiendo que la hagas escrita para que vayas conociendo de dónde sale cada resultado. Entonces, 20 factorial dividido entre la multiplicación de 3 factorial por 17 factorial es igual a esto, a este chorote de números que ustedes ven. Siempre va a ser así. Entonces, un 20 factorial significa que lo voy a multiplicar por un 19, por un 18, por un 17, por un 16 y así hasta llegar a 1. Lo podemos multiplicar por 0 en factorial, pero 0 factorial significa un 1. Por eso no lo pongo. Por eso me quedo hasta 1. Aparte de que puede existir confusión. Si ustedes multiplican este número y lo multiplican por 0, pues les va a dar 0. Entonces, 20 se va a multiplicar por 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, así hasta llegar a 1. Esto lo vamos a dividir entre 3 factorial. Y 3 factorial se va a multiplicar por 3, por 2 y por 1. El 17 se va a multiplicar por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 hasta el 1. Si te das cuenta, cuando ves aquí un 20, se va a multiplicar del 20 hasta llegar a 1. Si tenemos un 3, es una multiplicación de 3 hasta 1. De 17 hasta 1. Si yo les pusiera un 5, como lo ven en la parte de abajo, voy a multiplicar un 5, 4,
3, 2, 1 y esto es igual a un 5 factorial, así de sencillo. Si por ejemplo me piden un número factorial que sea de 2, el 2 factorial, entonces voy a multiplicar el 2 por el 1 y me va a dar como resultado un 2. Entonces el número factorial de 2 es 2. Muy bien, entonces es válido calcular el 0, pero este es igual a 1 y no afecta en nada en esta operación. Por eso no la pongo. Ya conociendo esto, simplemente calculamos. Entonces, si hago la multiplicación, me va a dar como resultado un número muy grande. De hecho, si lo hacen en la calculadora, si primero hacen el denominador, les va a salir 2.4329 a la 18. Eso es un número muy grande, dividido entre 2.1341 elevado a la 10 a la 15. De igual manera, es un número muy, muy grande. Entonces, si ustedes hacen la división de esos dos resultados, les da como resultado 1140. Esa es la cantidad que significa o que toma el valor de los números factoriales, es decir, del 20 factorial dividido entre 3 factorial multiplicado por 17 factorial. Ese es el valor 1140. Ustedes van a hacer eso en los demás ejercicios. Entonces, teniendo en claro que es un número factorial, vamos a proseguir con la fórmula. Pero antes que nada, para corroborar que nuestro resultado sea correcto, vamos a emplear el uso de este aparato, de este dispositivo, y para ello, como me di cuenta que todos tienen esta calculadora, va a ser mucho más fácil. Entonces, para escribir un número, una combinación, lo primero que tenemos que hacer es hacer el uso de paréntesis. Abrimos paréntesis y vamos a escribir el número 20. Así, tal cual. Después vamos a emplear el uso de la tecla NCR y esa está ubicada abajo de alfa. Aquí se ve en el círculo rojo que ese es el valor de combinación. Cuando ustedes la apretan así, sin más, les va a aparecer una C. Enseguida de esto van a escribir el 3 y les va a quedar paréntesis 20C3. Ya por último cierran el paréntesis y les da como resultado 1140. Si ustedes quisieran corroborar si están realizando bien los números factoriales, del lado izquierdo, como se ve en el círculo amarillo, se ve un X con un signo de exclamación. Eso significa factorial. Si yo deseo calcular el número factorial 20, debemos apretar 20, Shift y este símbolo que está en el círculo amarillo y les va a dar el resultado que ya vimos, 2.4329 por 10 a la 18. Así de sencillo. Entonces, vamos a proseguir con la fórmula. Entonces ya sabemos el valor de la combinación. Ahora simplemente nos quedan las multiplicaciones elevadas a sus potencias. Vamos a calcularlas, o sea, 1140 se va a multiplicar por 0.30 que está elevado a la 3 y por 0.70 que está elevado a la 17, por lo que nuestro resultado va a ser de 0.071 y así tenemos la primera probabilidad. Siempre va a ser así. Primero vamos a ubicar el significado de nuestras variables. Segundo, vamos a interpretar qué es lo que nos pide. Y en tercero, vamos a emplear la fórmula. Para ello vamos a calcular las combinaciones y recordando que las combinaciones simplemente es el cálculo de una división entre factoriales. Y un número factorial es aquel que se va a multiplicar del mayor al menor. Así de sencillo. Es decir, que si a mí me piden, por ejemplo, un factorial de 10, ese 10 factorial es igual a 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Así. Esos son los números factoriales. Ustedes vayan practicando esos números factoriales para que no se confundan. Sé que suena tedioso emplear tantos términos, pero no es tan difícil ya cuando agarras práctica.
Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda probabilidad, que nos piden como nos piden al menos el valor de 15 personas, perdón, y como máximo un 20. Es decir, que ahora no solo voy a calcular la probabilidad donde x sea igual a 15, sino que voy a calcular las probabilidades como aparece en amarillo, de x igual a 16, 17, 18, 19 y 20. Cuando me piden al menos, a lo mucho, a lo máximo, tengo que hacer una suma de probabilidades como se ve en la parte de abajo. Es decir, que para este inciso me piden la probabilidad de que x sea mayor o igual a 15. Y para eso tengo como límite el 20. Entonces mi probabilidad va a ser una suma de P donde x es igual a 15 más P donde x es igual a 16 más P donde x es igual a 17 más P donde x es igual a 18 más P donde x es igual a 19 y más P donde x es igual a 20. Es decir, que todo lo que ya hicimos anteriormente lo tenemos que hacer para 1, 2, 3, 4, 5, 6 probabilidades y las vamos a sumar. Así, esa es la receta. Entonces, de igual manera les volví a escribir la fórmula para que ustedes la tengan presente. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el inciso A, donde P era solamente 3. Pero en este caso vamos a calcular 6 probabilidades, como te las pongo aquí, en donde si te das cuenta, los únicos números que van variando es la X, donde aquí X en la parte de la combinación es 15, aquí abajo es 16, 17, 18, 19 y 20. Se va a elevar a las X, donde la potencia de 0.30 es 15, 16, perdón, 17, 18, 19 y 20. Y se va a multiplicar por su fracaso. El fracaso, recordando, es 0.70. Yo te lo puse así para que tú veas de dónde sale. Y se va a hacer una potencia donde se va a restar 20 menos 15. 15 aquí es el éxito, o sea, x es igual a 15. En la siguiente probabilidad es 20 menos 16, porque 16 es el éxito, es decir, lo que yo estoy buscando. Abajo es 20 menos 17 igual, porque 17 es nuestro éxito y así sucesivamente hasta llegar a 20. Si te das cuenta aquí, 20 menos 20 es igual a 0 y un número elevado a la 0 es igual a 1. Así, tómalo en cuenta. Muy bien, entonces vamos a calcular las 6 probabilidades y al final las vamos a sumar. Es decir, que el resultado que me salga de P paréntesis x igual a 15, lo voy a sumar con los otros dos resultados de las 5 probabilidades. Es decir, que aquí en la primera probabilidad me va a dar un resultado. Este resultado lo voy a sumar con el otro resultado de este. Y así sucesivamente, hasta tener 6 resultados y sumándolos nos va a dar uno solo. Entonces, para hacerlo un poquito más conciso, este video, yo simplemente voy a escribir o escribí las probabilidades y anoté su resultado. Este resultado es el que tú tienes que llegar y lo vas a comprobar, lo vas a hacer con lo que ya te expliqué de x es igual a 3. Con esta probabilidad tú vas a hacer lo mismo, pero ahora para cada valor. 15, 16, 17, 18 y 19. Yo en amarillo te puse qué valores están cambiando. Aquí cambia el 15 y aquí cambia el 16. De igual manera aquí 15 y aquí 16. 20 menos 15 y 20 menos 16. Así. Entonces, vas a practicar en tu libreta y hacer las operaciones correspondientes. Aquí te pongo los resultados y estos son los correctos. A esto tienes que llegar. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de x mayor o igual a 15 es igual a la suma de estos 6 resultados. ¿Sí? Entonces da como resultado 4.2930 por 10 a la menos 5. Este es un valor muy pequeñito. Por eso se pone a la menos 5. O sea, es
mínimo esa probabilidad. La probabilidad de que tenga una sobrevivencia de al menos 15 personas es muy pequeña en comparación a x igual a 3. Entonces, yo te pido que ya por último tú realices el inciso C, en el cual nos piden que la probabilidad sea de al menos 4 personas. Ujú. A lo más, de 4 personas. Es decir, que va a existir la probabilidad de que no tenga ninguna persona, o sea, de que P sea igual a 0, de Px es igual a 0, Px sea igual a 1, Px sea igual a 2, Px sea igual a 3 y Px sea igual a 4. Esa es la probabilidad la que vas a calcular. Entonces ya por esto vamos a terminar este tema y vamos a pasar con el siguiente, que es la distribución de probabilidad Poisson o Poisson, como les comentaba, que es una manera de aprenderse el nombre Poisson o Poisson. Entonces, esa clase la vamos a empezar el lunes. Voy a empezar a emplear este tipo de videos para que no quede duda. De cualquier manera, es importante que ustedes me digan si están entendiendo o no.